¡Tarán! ¿Qué tal esa super entrada, no? Tan mal que me caen los showmans, ¿no? Que llegan así de... Ah, pero está bien la entrada. Dijera mi hermano Manuel, el as bajo la manga, ¿verdad? Muy bien, pues bienvenidos todos. ¿Listos para 2 horas de conferencia? Eso es todo. Han sido semanas bien interesantes. Yo sé que muchos pues no estamos acostumbrados a mensajes tan largos. Solo quiero hacer unas aclaraciones el día de hoy en torno a los temas que estamos viendo, porque podría haber ahí alguna discrepancia con el pensamiento de alguno. Podría haber personas que incluso atacan esta herramienta teológica que hemos estado usando para revisar la historia bíblica, que se llama dispensacionalismo. Algunos dirán que es casi casi sectario y no sé. Hay muchas críticas acerca del dispensacionalismo, pero la verdad es que si usted domina los temas del dispensacionalismo, las dispensaciones, las edades que se pueden identificar en la Biblia, prácticamente usted tendría yo creo que, sin temor a equivocarme, más del 80% del conocimiento de la historia bíblica. Obviamente no el detalle, pero sí el panorama global de lo que encierra la escritura y donde el mensaje es claro para el hombre. Ahora, nosotros lo usamos como una herramienta teológica para poder entender la historia bíblica. No es que somos de esa religión o de esa secta, no, para nada, no tiene nada que ver con eso, no se deje llevar por esas tendencias, no es así. Entonces, mucho ojo, es una herramienta, no es la Biblia es la Biblia y usted tiene que leerla independientemente de las herramientas que use para entenderla mejor. En este caso, el dispensacionalismo, si es algo que encontramos en la Biblia, encontramos la dispensación como palabra, la administración, la mayordomía, y eso es lo que hemos estado revisando estas semanas. Esa es una de las aclaraciones. La otra es, estos temas que estamos revisando acerca del futuro no son para infundirle a usted temor. No es para que usted diga, ay, ¿cuál será mi destino? Porque hoy ya vieron que nos toca hablar acerca de del destino de nuestro viaje al futuro. Esto de ninguna manera es para infundirle miedo, terror o algo por el estilo. No, al contrario, es infundirle esperanza. Porque dice en Juan 3:17 que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, de ninguna forma al estudiar los eventos futuros que encontramos en nuestra Biblia, nos debe infundir temor. Al contrario, nos debe dar esperanza, nos debe dar alegría el saber que al final de la jornada de la humanidad, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado una alternativa para poder reconciliarnos con Él. Y esto es Cristo. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a adentrarnos en el tema del día de hoy. Ya no hay video, ¿verdad? Ya pasó el video. Muy bien, hoy les voy a compartir mi pantalla. Esta presentación que van a ver, se las puedo hacer llegar. Como dijimos en un inicio, esta serie de mensajes la vamos a culminar la próxima semana, si Dios nos permite. Y esta presentación va a estar completa cuando hayamos terminado la semana próxima. Si usted quiere tenerla para poder estudiarla, revisarla o repasarla, o si no estuvo en alguna de las conferencias, pues poder también escucharlas en YouTube. Todo va a estar disponible ahí. Y nos puede mandar un mensajito por el chat del Zoom y nos da su correo electrónico y con gusto le pasamos las ligas. Entonces, seguimos con el tema del futuro. El futuro. ¿Estás listo? Ya lo hemos repetido en 3 domingos consecutivos y no sé cuál sea tu respuesta,
No sé si ya tienes una respuesta, mientras le voy a pedir al host del Zoom que me permita compartir pantalla. Pero no sé si después de estas tres semanas tú tienes ya una respuesta. Si de repente me veo mirando hacia arriba es porque ahí están ustedes, ahí los veo. Entonces, ustedes allá, yo acá, y bueno, entonces, por eso me ven voltear hacia arriba, pero ahí es donde yo los estoy viendo a los ojos a todos. Entonces, ¿ya tendrás una respuesta? Te hemos hecho una pregunta fuerte, ¿no? Te hemos hecho una pregunta fuerte. ¿Estás listo para el futuro? Quiero que pongan atención en esta imagen que a mí me gustó muchísimo. No sé si la alcanzan a percibir, pero del lado izquierdo, en la parte inferior izquierda, ustedes ven un jalador de esos que usamos para limpiar los parabrisas o los vidrios. ¿Sí? La parte grisácea, oscura de la parte izquierda superior e inferior, si se fijan, tiene unas partículas ahí extrañas que se parecen al virus COVID y la representación que algunos han hecho de ella, ¿cierto? Entonces, este jalador está limpiando así como que el vidrio y nos está dejando ver un panorama maravilloso hacia el frente, con un sol, un campo, un arco iris. Yo espero que lo puedan apreciar. Ese es el futuro que Dios quiere que tengamos. Todo eso que empaña tu vida aquí en la tierra, ese coronavirus, esa suciedad, ese pecado, esa mortandad, todo lo que hay alrededor de ti, todo lo que hay alrededor en tus circunstancias, Dios no lo pensó así. La verdad es que es algo que nosotros, a través de nuestros fracasos constantes en las demás dispensaciones y aún en esta, que ya la estuvimos revisando como la dispensación de la iglesia, hemos estado fracasando. Y la pregunta también hace 15 días pues era respecto a que ya que te ubicaste en qué dispensación estamos, la pregunta es ¿qué estás haciendo con lo que Dios nos dio para administrar a nosotros? Entonces, siguiendo con el tema que hemos estado manejando a través de estos domingos, hemos estado viendo nuestra famosísima agencia de viajes que ya se hizo famosa, ¿verdad? Ya se hizo famosa, la ANDA. Y pues llevamos ya 2 letras, ¿no? El día de hoy vamos a ver la tercera letra, que es la D, de destino. Entonces, por eso, la presentación de hoy dice así: futuro, ¿estás listo? Es la entrega número 4 y habla precisamente acerca del destino de nuestro viaje. Cuando nosotros hablamos de coincidencias en la voluntad de Dios, decimos que son diosidencias, no coincidencias. Y cada himno que cantamos hoy tenía que ver con el futuro. No sé si usted se dio cuenta de cómo ese Salvador espera abrazarnos en un futuro, de cómo ese Salvador ha provisto ese medio para poder llegar a la eternidad con Él. Entonces, bien por los himnos, que la verdad sus letras son muy profundas. Es importante a veces reflexionar las letras. Muchos de ellos están basados en pasajes de la Escritura y es importante también conocerlos. Quiero que empecemos el día de hoy con la lectura de un pasaje que habla acerca del destino de las personas aquí en la tierra. Abra su Biblia, por favor, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 13 al 18. Sigue viendo la presentación, ¿verdad? Ok, gracias. Dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero que ubiquemos dos grupos de personas en este pasaje. El primer grupo de personas lo menciona cuando dice, para que no os entristezcáis, o sea, no se pongan tristes, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Bueno, los que no han creído en Jesús como su Salvador. Los que no han aceptado el regalo de la salvación y que hemos estado insistiendo en que tú tomes ese boleto que Jesús te está regalando. No te estamos invitando a que formes parte de una religión, de una secta, o que estés cada domingo aquí, que nos gustaría verte, ¿verdad? Pero nosotros lo que queremos es que tú aceptes esa invitación que Dios te está haciendo a través de Jesucristo a este viaje al futuro. Los otros que no tienen esperanza son los que no han hecho esta decisión, que no han tomado esta decisión y que por lo tanto ellos, dice aquí, ellos sí deberían estar tristes porque no tienen esperanza. Habla este pasaje también de otro grupo de personas. Dice, los muertos en Cristo. Dice que resucitarán primero. Y hoy vamos a hablar un poco al respecto. Los muertos en Cristo, todas las personas que murieron en el pasado y que pusieron su esperanza en ese Mesías que iba a venir y que iba a salvarles y que iba a quitar su pecado, esas personas son los muertos en Cristo. Dice que ellos resucitarán primero. Y luego dice, habla de otro grupo de personas. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Ese grupo de personas está representado por nosotros hoy. Porque ni hemos muerto, y si estás aquí, es porque seguramente tienes esperanza. Es seguramente porque crees lo que dice la Biblia. Es seguramente porque crees que Dios existe. Es seguramente porque crees que hay algo de verdad en lo que has estado escuchando estos domingos. Entonces, continuamos con nuestro viaje al futuro. Recordando las iniciales de nuestra agencia de viajes, pues la que se va a encargar, ¿verdad? De que pues tengamos un viaje placentero y sin mayores complicaciones. Siempre y cuando, las complicaciones cuando vienen, cuando no seguimos las instrucciones, cuando nos subimos a un transporte que no es, cuando queremos tomar un vuelo que no es, cuando no llevamos pasaporte americano, cuando vamos a pasar por Estados Unidos. Todas esas indicaciones las tenemos que acatar para que no tengamos problemas en nuestro viaje. Recordando nuestras siglas, la ANDA, dijimos que estábamos a tiempo. Dijimos que estábamos a tiempo porque somos ese grupo de los que hayamos quedado. Hablamos acerca de que no era negociable. La invitación es una sola, el boleto está pagado, el que invita paga y el que invita pone las condiciones. Y hoy hablaremos del destino. Se mencionaba en la ocasión anterior, la semana pasada con Misael, hablaba acerca de los dos destinos, uno para bendición y uno para condenación, uno para maldición. Obviamente, si tú aceptas el boleto que Cristo ya te compró, el boleto que Cristo te está ofreciendo, te está tendiendo la mano, y tú solamente tienes que cogerlo, solo tienes que tomarlo y decir, sí, lo acepto, y acepto las condiciones. Entonces, ¿de qué se trata el pacto con Cristo? Bueno, lo veíamos también, es un nuevo pacto, es el pacto que está vigente en nuestra dispensación. Ese pacto en el que Jesús te ofrece dos cosas. Te ofrece el perdón de tus pecados y no olvidarse de ellos y no recordarlos nunca más.
y te ofrece vida eterna. Vida con Él en la eternidad, en su presencia. Eso es lo que Él nos ofrece. ¿Y qué nos pide a cambio? Porque siempre que hay un pacto hay dos partes y hay condiciones, así como hay beneficios. Los beneficios son esos: perdón de pecados y vida eterna. Y Él te pide creer y obedecer. Que creas en su palabra y que la obedezcas. No que te unas a una iglesia, no que te unas a una secta. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Conoce a Dios, conoce a Cristo, conoce su ley, conoce sus mandamientos y síguelos. Y síguelos. Habemos grupos de personas que creemos esto y que de alguna manera acercamos ayudas a las personas para que puedan tener una lectura bíblica guiada, grupos de estudio, etc. Acércate cuando gustes, si quieres hacerlo de una manera estructurada. Entonces, si aceptas la invitación de Dios, el destino será la presencia de Dios. A tiempo. Estás a tiempo. No es negociable, es una sola. Aceptar el nuevo pacto con Jesús. Y quiero leer un pasaje que está en Juan, capítulo 14, en los versículos del 1 al 6, porque es parte de este pacto. Es una promesa que Jesús le hace a sus discípulos y a aquellos que creen en Él. Juan 14, del 1 al 6, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el destino. Una morada en la presencia de Dios. Una morada que fue a preparar Jesús. Y Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice: si no fuera así, yo les habría dicho. Si no fuera así, yo les habría dicho que nada más hay 144,000. Si no fuera así, les habría dicho que nada más hay 1,000,000 de moradas. Entonces, de verdad hay muchas personas que dicen que hay un grupo de escogidos que va a tener acceso a esta eternidad con Dios. Pero la Biblia dice que este regalo es para todos, para todo aquel que cree en Cristo como Salvador. Y hay muchísimos versículos que tendrían que borrar o arrancarle las hojas para quitar esta verdad de la Biblia. Entonces, ese es el destino. Ese es el destino. ¿Cuál es el destino contrario? Si tú no aceptas, y esto te lo repito, yo no te quiero infundir miedo, simplemente la Escritura lo dice así. Dios habla de un juicio de condenación. Incluso antes de llegar a la condenación final, que es la muerte espiritual, hay un proceso de tribulación o de problemas, tribulaciones como problemas, como sufrimiento, donde probablemente tendrás una nueva oportunidad, pero las condiciones van a ser sumamente adversas. Y hoy vamos a tocar un poquito ese tema. Quisiera que buscaras ahí mismo en Juan, en el capítulo 3, vamos a leer los versículos del 16 al 18 y vamos a leer también el 36. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a Jesús a condenarte. Dice aquí, sino para que el mundo sea salvo por él. No dice para que 50, para que 100, para que 144,000, para que 1,000,000. Dice para que el mundo completo, entero, sea salvo por él. Dice en el 36, bueno, dice ahí mismo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condición es que creas y que obedezcas. Luego dice en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero si Diosito es muy bueno, lee tu Biblia. La Biblia dice que Dios es celoso. La Biblia dice que Dios está enojado con el malo todo el tiempo. Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Aborrece las cosas que hablas, que haces y que piensas y que no están de acuerdo con lo que Él dice. Entonces, llegamos al punto
de nuestra presentación de hoy. Porque seguimos hablando del futuro. ¿Estás listo? ¿Tomaste ya tu decisión? ¿Has tomado tu decisión? Sería muy lindo, sería bonito que nos pudieras comentar en algún momento si has tomado esa decisión, decir, yo quiero creer en Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Para ese boleto que Jesús ya pagó y que a lo mejor no sabía que lo podía obtener así, gratis. Efectivamente, para ti ese boleto es gratis, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Ese sacrificio tan vil, tan ruin al que fue sometido Cristo fue por ti. Fue para que tú no tuvieras que pagar ese boleto. Acompáñame a hacer una oración para que podamos darnos tema del libro. Padre Celestial, pues gracias te damos por este precioso tiempo que nos permites pasar juntos en comunión para estudiar tu palabra. Gracias porque, Señor, tú lo has hecho todo, nosotros no tuvimos que hacer nada y te damos gracias porque a través de Cristo hemos podido adquirir este boleto sin ningún costo para poder estar en tu presencia, para ocupar una de esas moradas que Jesús fue a preparar en la eternidad. Te damos muchas gracias y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal la imagen? Quisiéramos así, ¿no? Pasar nuestro jalador por el vidrio y que todas nuestras circunstancias adversas fueran quitadas. Que nuestros problemas económicos, que nuestros problemas con nuestros familiares, que nuestros problemas de trabajo, de economía, del carro, de enfermedad, se quitaran así, con un jalón del jalador. Pero, ¿será esto posible? Estamos estudiando el futuro y veíamos que no podíamos mirar al futuro sin poder entender el pasado. Entonces, estuvimos revisando las diferentes dispensaciones que encontrábamos a través de la Escritura. Hablábamos acerca del huerto del Edén, donde estaban Adán y Eva por primera vez. Vimos todas las condiciones que tenía esta dispensación, el periodo que abarcaba, desde la creación hasta la expulsión, o como le diga usted, expulsación, los personajes Adán y Eva, libertad de decidir, gozar vida eterna. No me voy a detener tanto, pero sí quiero que repasemos esto. Pasamos a través del periodo de conciencia, donde la gente ya tenía una conciencia después de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Y la maldad crecía. Y entonces viene el diluvio y los hombres son destruidos, toda la humanidad. Después tenemos el gobierno humano. Hablábamos acerca de cómo se originaron las diferentes naciones y civilizaciones. Bueno, fue a partir de aquí. Tratamos de construir una torre para llegar al cielo y no dispersarnos ni multiplicarnos en la tierra como Dios había dicho. El pacto que teníamos aquí fue Dios nunca más destruía la tierra. Tenían que establecer justicia a los hombres, ¿verdad? Después estudiamos un poquito a Abraham y la promesa que le fue dada a Abraham, esa promesa que nos llega a nosotros a través del pueblo judío. Esa promesa de un hijo que iba a llegar y que a través de él iban a ser benditas todas las naciones. Como responsabilidad teníamos que confiar en las promesas. Y en cada dispensación encontramos el fracaso del hombre. En este caso fue la incredulidad de Abraham y de Sara. ¿Se acuerdan que mencionábamos? A veces le queremos ayudar a Dios con sus planes y este fue el caso de Abraham y también de Sara. Finalmente ellos acaban en esclavitud en Egipto y viene un libertador que elige Dios, Moisés. Les da la ley, les da sus mandamientos para que lo sigan y puedan adorarle como Dios mandaba. Entonces, pues viene un juicio también aquí sobre ellos y esas son las 5 dispensaciones que vimos antes de llegar a la nuestra. No podíamos mirar al futuro sin entender el pasado, pero también teníamos que entender nuestro presente como un momento clave. ¿Un momento clave para qué? Un momento clave para definir nuestro futuro. La dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Y vimos también sus características, vimos de qué se trataba. Hablábamos acerca del periodo que abarcaba, la muerte y resurrección de Cristo, hasta el arrebatamiento. Y hablamos un poquito acerca de ello, y en el pasaje que leímos hoy al inicio,
se habla acerca de ello. El pacto, la salvación eterna, es el pacto con Jesús. El fracaso del hombre, ya lo vimos, la incredulidad y la apostasía. Precisamente hoy en día el hombre cree que sabe mucho, es un gnóstico, está lleno de conocimiento, sabe más que nadie, y las verdades de Dios se le hacen fantasía, ¿no? Entonces, la incredulidad es el principal fracaso del hombre en esta dispensación. Entonces, ¿para qué cursamos todo este viaje por el pasado? ¿Y por qué hablamos acerca del presente? Bueno, además de todo, también vimos la semana pasada lo importante que era conocer los pactos o los acuerdos que Dios ha establecido con el hombre a través de la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para poder identificar el pacto vigente para nuestra era. Entonces ahí están todos los pactos. El pacto con Adán, con Noé, con Abraham, desde el Edén, el sinaítico, que es el que hace Dios con Moisés en el monte Sinaí, el davídico, que hace con David, y el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Esos son los pactos que estuvimos revisando también. ¿Todo esto para qué? Para que finalmente podamos tener el panorama completo y poder avistar los eventos que tendrán lugar en el futuro inmediato y no tan inmediato, lejano, quizás a mediano plazo. Y quiero que veas este esquema, porque es realmente cómo hemos estado manejando la información acerca de las dispensaciones. Empezamos con una eternidad hacia el infinito negativo, o sea, la eternidad pasada. Pasamos por la dispensación de la inocencia, la de la conciencia, el gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, e insistíamos en que la dispensación de la gracia o de la iglesia es un paréntesis en la dispensación de la ley. Por eso, de una manera mejor ordenada, la pusimos adentro de la dispensación de la ley, porque es un paréntesis. Es un paréntesis. ¿Por qué? Porque la ley fue dada al pueblo de Israel. De la ley hacia atrás, todo es con el pueblo de Israel. Pero a partir de la dispensación 6, el evangelio se predica ahora a los gentiles, esto es, a los que no somos judíos. Y hay un espacio que quiero que notes entre el último puntito de la gracia y el último puntito de la ley. Si recuerdan, decíamos que había algo que no había terminado en la dispensación de la ley cuando llega Cristo y empieza la dispensación de la gracia en el momento que Él muere, y es el juicio precisamente sobre el pueblo de Israel. Ese juicio está precisamente entre este puntito y este puntito. Y hoy nos vamos a detener ahí para estudiarlo de una manera un poquito más profunda, porque esos son realmente los eventos futuros que tenemos en el futuro inmediato. Y de ahí tenemos la eternidad hacia el infinito con la siguiente dispensación que vamos a abordar finalmente la próxima semana para concluir esta serie de mensajes. ¿Okay? Muy bien. Toda la información que vamos a ver está en la Biblia. ¿Ok? Todos los eventos que voy a mencionar están en la Biblia. Muchos de estos eventos podían requerir horas realmente para poderlos explicar y poderles dar a ustedes todo el fundamento bíblico que tienen. Pero el tiempo aquí es muy limitado. Aunque me dijeron que tenía 2 horas, no voy a abusar de su tiempo. Entonces, si quiero mencionarlos, quiero mencionar todos y cada uno de los eventos. Quizás me detenga un poco más en unos, quizás no me detenga en otros, pero quiero que sepa que todos estos eventos están en la Biblia. Todos tienen una justificación bíblica sólida. Algunos quizás tengan discrepancia con el pensamiento de algunos estudiosos de la Biblia, pero esta es la posición que nosotros tenemos doctrinalmente, no respecto a las dispensaciones, sino respecto a los eventos futuros. Aunque sí reconocemos que las dispensaciones nos ayudan a entender mejor la historia bíblica. Entonces, este es el panorama general de las dispensaciones. Le repito, este esquema usted lo va a poder tener en su computadora, en su correo electrónico, cuando usted nos indique un correo para podérselo enviar. Cuando le comentaba a una persona que íbamos a hablar respecto a estos eventos futuros, ¿crees que no puedes hablar de los eventos futuros sin hablar de Daniel?
Y yo me quedé pensando, ¿se podrá o no se podrá? Y definitivamente no se puede, porque es la profecía precisamente de todos los eventos futuros. Entonces, todo lo que vamos a ver a continuación tiene un sustento bíblico principalmente en la profecía del profeta Daniel. Y esa profecía la vamos a encontrar en el capítulo 9 del libro de Daniel, de la profecía del profeta Daniel. Si lo ven ahí, si se acuerdan de Daniel, Daniel pasó una serie de situaciones tan maravillosas con Dios, tantas manifestaciones hermosas. Dios lo salvó de que se lo comieran los leones, ahí lo ven, lo tiraron a un foso con leones para que se lo comieran y no se lo comieron, ¿no? El mismo rey que lo mandó allí, al otro día fue a gritarle, Daniel, ¿sigues ahí? Y efectivamente seguía allí, ¿no? Entonces, a Daniel lo salvó de que muriera quemado en un horno, o sea, tantas cosas. Y esas son las cosas maravillosas que hace Dios y aún quiere seguir haciendo ahora contigo, precisamente para rescatarte de esos eventos futuros que pudieran no ser tan agradables. Entonces, vamos adelante con esta profecía, vamos a leerla y vamos a adentrarnos en cada uno de los eventos que la conforman. No va a haber preguntas y respuestas, pero si tienes algo que preguntar o algo que quieras que te ampliemos, pues nos puedes mandar un correo electrónico a info@siervofiel.org.mx. Sí existe, no es comercial. info@siervofiel.org.mx. Muy bien. Es una profecía muy famosa. Se van a encontrar información por todos lados acerca de esta profecía. La profecía de las 70 semanas de Daniel. Y vamos a explicar un poquito nada más porque, como les repito, es un tema sumamente profundo. Es un tema muy profundo. Dice la profecía de las 70 semanas de Daniel, a partir del versículo 20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, mucho ojo, mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, me suena, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Israel es el pueblo de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo sé que quizás este pasaje puede decir, nunca lo había leído, puede decir, no entiendo de qué se trata, pero es una profecía sobre el pueblo de Israel que involucra 70 semanas. Ahora, estas 70 semanas tenemos que ser muy cuidadosos con ellas, porque realmente, como lo vamos a ver en un cronograma, en una línea de tiempo, las semanas de las que habla el ángel Gabriel a Daniel son grupos de 7 años. Son semanas de 7 años. Entonces, vamos a ver que esta profecía de Daniel, pues nos va a servir precisamente
como la base del estudio bíblico que queremos hacer sobre los eventos que siguen. Y nos va a ayudar a evitar dos equivocaciones muy comunes que se cometen en estudios de este estilo. Primero, pues esta profecía nos muestra, así sin duda, sin temor a equivocarnos, que la iglesia, ¿quiénes somos la iglesia? Dijimos, el grupo de creyentes que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. No la iglesia de la esquina, no la iglesia siervo fiel, no la iglesia de la parroquia de no sé, no. La iglesia es el grupo de creyentes que ha decidido creer en Cristo y reconocerle como su Salvador y como su Señor. Entonces, lo que podemos ver en la profecía de Daniel es, primero, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Se acuerdan lo que hablábamos acerca de los destinos? Tenemos un destino para vida eterna y tenemos un destino que va rumbo a la muerte espiritual, pero que va a pasar por un periodo de sufrimiento, por un periodo de tribulación. Entonces, la iglesia va a estar exenta de ese periodo. Y es muy fácil equivocarse en cuanto a la iglesia y su relación con estos eventos por venir, especialmente con el tema de la tribulación, porque hay personas que creen que va a ser después de la tribulación, que va a ser en medio de la tribulación, pero hay suficiente sustento bíblico para que el siguiente cronograma que vamos a revisar, usted lo tenga por cierto. ¿Ok? Entonces, la tribulación, ¿para qué va a ser? Les repito, lo que nos faltaba dentro de la dispensación de la ley era precisamente ser más puntuales, más concretos en cuanto al juicio de Dios sobre el hombre en esta dispensación. Y la tribulación es precisamente para esto. El periodo de tribulación es para castigar a Israel y llevar a cabo también su reconciliación con Jehová Dios. Así que, como les repito, esta profecía de Daniel 9 es la base de este estudio y bueno, nos va a ayudar a entender cuándo va a suceder precisamente el arrebatamiento de la iglesia, cómo va a ser el tiempo de la tribulación y también algo muy importante que vamos a mencionar hoy, que es cuándo va a venir Cristo nuevamente a la tierra. Pues vamos a empezar entonces con este análisis de la cronología de las 70 semanas de Daniel. No sé qué dispositivo está utilizando, la letra está un poquito pequeña, pero bueno, sobre ella vamos a ir estudiando, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de este cronograma, ¿no? Las semanas, como le decía, son juegos de 7 años. Y hay, bueno, todo un estudio matemático de cómo llegamos a esta conclusión de las semanas. Ajá. Pero no lo vamos a hacer en este momento. Tenemos que hablar de los años lunares, de muchas situaciones que nos llevan a esta conclusión, pero realmente es un cálculo exacto que nos da estas fechas en el calendario de la humanidad. Lo único que está allí variable, por así decirlo, es el paréntesis de la iglesia, lo que habíamos estado mencionando como la dispensación de la iglesia, ese paréntesis que Dios puso ahí en medio de la dispensación de la ley para voltear su rostro hacia los gentiles que somos nosotros. Bueno, no vamos a hacer ese estudio porque es muy exhaustivo y bueno, teníamos que invertir bastante tiempo en ello. Pero bueno, vamos a ubicarnos en el contexto doctrinal de esta profecía. Daniel está hablando acerca de su pueblo y les insistí cuando lo estaba leyendo. La profecía se trata acerca de Israel. Es una profecía que Dios envió únicamente para su nación escogida. En el versículo 24 dice que estas 70 semanas, o sea, 490 años de esta profecía, están determinadas sobre tu pueblo. Es lo que le dice el ángel. Y el pueblo de Daniel, pues es Israel. Entonces vemos la primera pista de que la iglesia, o sea, nosotros los cristianos, pues no vamos a pasar por esos últimos 7 años de la semana número 70. Si usted se fija cómo está dividida nuestra gráfica, el primer periodo son las 69 semanas de Daniel. El ángel le dice una semana y luego 62 semanas. Y entonces, aquí en el año 33 y medio antes de Cristo, ¿sí? Vamos a tener, bueno, de nuestra era más bien, aquí es donde Cristo es crucificado. Es el príncipe que habla que va a ser muerto, que va a ser crucificado, ¿no? Entonces, después viene este periodo que es el paréntesis de la dispensación
de la iglesia. Son más de 2000 años y están entre las semanas 69 y las 70. Entonces tenemos 69 semanas antes de que Cristo muera y tenemos este espacio de tiempo que es un paréntesis, es una pausa en el trato entre Dios y su pueblo Israel. Y vámonos ubicando, acuérdense de la dispensación de la ley que dijimos que termina después de este juicio que le hemos llamado la tribulación, que así lo menciona la Escritura. Dentro tenemos esta dispensación parentética o entre paréntesis, que es la dispensación de la gracia. Son los 2000 y tantos años que tiene nuestra era, los que decimos después de Cristo, ¿verdad? Esos años después de Cristo. Muy bien, entonces vamos entendiendo esta parte. Muy bien, ¿en dónde empieza la profecía de Daniel? Dice algo muy interesante, la salida de la orden para restaurar a Jerusalén. Le voy a pedir que se ubique ahí en Nehemías 2, del 1 al 8. Dentro de la dispensación de la ley, cuando estuvimos viéndola, si usted recuerda, había caídas y juicios, porque el pueblo de Israel siempre ha sido muy necio, al igual que nosotros, ¿verdad? También hemos sido necios con Dios. Y después de cada juicio después de cada desobediencia de Israel había un juicio, otro juicio, y bueno, en este caso estaban precisamente bajo la esclavitud de Babilonia, ¿sí? Y bueno, después hubo movimientos ahí entre Babilonia y Persia, y bueno, acabaron siendo cautivos de todos modos durante 70 años. Cautivos 70 años. Entonces llega un personaje ahí, Nehemías, que tiene también su libro en la Biblia, ¿verdad? Que un día pues se acerca con el rey y el rey lo ve así como con cara triste y dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Y bueno, vamos a leer precisamente ese pasaje en la Escritura, porque aquí es donde empieza esta historia de los eventos que están por venir. Dice ahí en Nehemías capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, porque Nehemías era el copero del rey. Ajá. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le parece al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. El rey le da oportunidad a Nehemías de que se vaya a restaurar su ciudad, su templo también. Y ahí es donde empieza este cronograma. La salida de la orden para restaurar Jerusalén, que le da el rey Artajerjes a Nehemías. Y aquí empieza esta historia. El siguiente evento es, como les decía, la crucifixión del Mesías. Como vamos a entender los eventos por venir, entonces no me estoy regresando tanto al pasado, pero sí es necesario que ubiquemos estos eventos en este cronograma. Entonces, la crucifixión del Mesías, la habla precisamente ahí la profecía de Daniel, en la primera parte del versículo 26 de la profecía. Y entonces, cuando Jesús es crucificado, ahí termina
por así decirlo, la dispensación de la ley y empieza la dispensación de la gracia. Pero el juicio por la desobediencia en la dispensación de la ley no ha llegado. Y también lo vimos un poquito por encima hace 2 semanas. Pero bueno, estamos aquí. Entonces, sucede la crucifixión del Mesías. Eso lo hemos estudiado mucho. Después de 483 años, que son meses de años lunares, años de meses lunares, es de la manera que llegamos a ese número. Jesucristo es crucificado y muerto. Y eso lo leemos en todos los evangelios, en Mateo 32 al 56, Marcos 15 del 21 al 41, Lucas 23, Juan 19. Y bueno, entre todos los eventos que suceden en este periodo tenemos un asunto importante. Cuando empezamos este mensaje el día de hoy, leímos en 1 Tesalonicenses algo que hablaba de la resurrección de los muertos, y los que habían muerto en Cristo, y los que habíamos quedado. Entonces, hemos estado hablando de un evento que se llama el arrebatamiento, y que ese evento, principalmente, lo mencionamos para describir ese evento futuro en el que la iglesia de Cristo es tomada de la tierra a la presencia de Dios, como un juicio también al que vamos a ser presentados, que lo vamos a revisar un poquito más adelante. Pero no es el único evento de arrebatamiento que va a haber en este periodo de tiempo. De hecho, vamos a ubicar por lo menos 3 eventos similares y el evento final probablemente se divida en 2 etapas, que también lo vamos a ver un poquito por encima, pero lo vamos a mencionar. Cuando Jesucristo muere crucificado, hubieron algunos eventos interesantes. Y quiero que reparemos en algunos de ellos. Vaya por favor a Mateo 27 y vamos a leer los versículos del 51 al 53. Dice aquí, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire lo que va a aparecer en su gráfica. El primer arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento. Jesucristo relata una parábola que habla acerca de un rico y un mendigo. Y nos habla acerca de a dónde van o a dónde iban los hombres cuando morían antes de que Cristo ascendiera al cielo. Y hablaba de un lugar que se llamaba el Seol o el sepulcro y de otro lugar que se llamaba el seno de Abraham. Un lugar era de tormento y otro lugar era un lugar de reposo, por así vamos a decirlo, el seno de Abraham. Entonces, encontramos en ese otro pasaje que usted ve referido ahí en esta gráfica que dice Efesios 4 del 8 al 9, que dice que Cristo bajó a las profundidades y que llevó cautiva la cautividad cuando él estuvo en el sepulcro. Entonces, ¿quiénes eran estos santos? Si se fija, se refiere a los santos, ¿no? ¿Quiénes son los santos? Bueno, los justificados precisamente por Cristo, los que creían que iba a venir ese Mesías que acabó muerto. Entonces, solamente para que le quede como una referencia ahí, no solamente va a haber un arrebatamiento, va a haber varios arrebatamientos y los vamos a tocar por encima el día de hoy. Pero el día que Cristo resucitó, los santos que habían dormido en él, en ese entonces, también resucitaron, y cuando Jesús asciende, entendemos por lo que leemos en estos pasajes que Cristo se los lleva con él en ese entonces. ¿Ok? Entonces, viene ya lo que es la historia de la iglesia, la dispensación que ya estuvimos revisando y que estamos hablando del periodo que estamos viviendo. Y ahora sí, puro futuro. Viene el arrebatamiento de la iglesia. La dispensación de la iglesia, una vez más, no lo pierda de vista, es un paréntesis en la dispensación de la ley. Donde, ¿qué pasa? La promesa de Dios ahora se revela y se aplica a los gentiles. Este paréntesis
Por lo pronto, ha durado más de 2000 años. Y en este periodo, ¿qué es lo que tiene que suceder? Veíamos lo que estamos administrando como personas que creemos en Dios y que sabemos que Él nos ha delegado una mayordomía, un ministerio, nos ha delegado el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Y una vez que Dios determine que el tiempo se ha agotado, la iglesia va a ser quitada de esta escena y va a ser arrebatada en el cielo con el Señor. Recién estuvimos memorizando precisamente un versículo que está en segunda de Pedro, ¿qué? 3:9. No sé si lo recuerdan, pero ¿qué dice ese pasaje? Dice uno, que el Señor no retarda su promesa. O sea, usted no piense que el Señor, ay Señor, ya llévanos, ya ven pronto. No. Dice que el Señor no retarda su promesa. Uno. Dos, según algunos tienen por tardanza. No, Cristo nunca va a venir, ya dijo que venía y no viene y no llega. Según algunos tienen por tardanza. Lo que dice a continuación es, sino que es paciente con nosotros. Paciente con nosotros. ¿Para qué? Dice, no queriendo que ninguno perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por último dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. 5 grandes ideas en ese versículo. Y todo conecta. Todo conecta. Conectan los himnos, conecta el mensaje, conecta, todo conecta. Y yo espero que usted esté conectado y que no se desconecte. Que no se le vaya el internet. Entonces, vaya por favor en su Biblia a 1 Corintios 15 y vamos a leer del 51 al 58. Como puede ver, esos versículos se los estoy poniendo aquí también en la gráfica. En cada evento hay unos versículos para que lo puedan revisar. Dice en 1 Corintios 15 del 51 al 58, he aquí os digo un misterio. Entienda cuando hablan, ahorita hemos leído por lo menos 3 pasajes que hablan acerca de los santos que durmieron y los que duermen. Habla de la muerte física. Habla de la muerte física. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Los que quedamos, decía en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, nuestra carne, dice, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ya tienes tu boleto? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te estás preparando para ese evento? Ese evento es el próximo evento futuro que viene a la tierra. Y déjame decirte algo, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y lo estamos viendo de diferentes maneras. El tiempo está cerca. En este evento, como dice aquí, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, se va a tocar la trompeta, van a suceder algunas cosas, pero si ahorita tú cierras y abres tus ojos, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Cierra y abre. Cierras y abres tus ojos. En ese lapso de tiempo, la iglesia de Cristo va a desaparecer de la faz de la tierra. Vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer, es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura. Vea por favor también lo que dice en Romanos 11:25.
Me gusta este pasaje porque refuerza que el Señor no retarda su promesa porque Él quiera, ¿no? O sea, no está retardándose porque no, porque le salió mal el plan o porque hay una falla en su secuencia de eventos, ¿no? Él quiere que todos los hombres sean salvos. No quiere que nadie perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice aquí en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué tal? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea que todos hayan escuchado el Evangelio de Cristo. Este es nuestro punto de despegue, es nuestro puerto de donde va a salir nuestro barco, es la terminal de donde va a salir nuestro autobús. Último llamado, último llamado. Me gustaría tener una bocina así como las señoritas de las terminales de autobuses, ¿no? El autobús número Daniel 9 está listo para salir. Y está en el andén, ¿qué? Vamos por el andén 27, ¿no? Ahí está el andén, ahí está el transporte. Y tú necesitas tomar una decisión. Tú necesitas tomar una decisión. Pon atención a los siguientes eventos. Yo sinceramente deseo verlo en una butaca, ahí en la pantalla IMAX de Dios, y ver qué es lo que sucede acá en la tierra, porque para ese momento la iglesia de Cristo va a estar en la presencia de Dios. No va a estar más aquí en la tierra. Hugo, eso suena a mucha fantasía. ¿Sabes qué? Está en la Biblia. Así como dice que Cristo vino y murió por tus pecados, dice que la iglesia se va a ir con Cristo. Entonces, pues, sigues invitado. El siguiente periodo es en lo que vamos a consumir el resto del tiempo, el día de hoy. La tribulación. Es un periodo de 7 años. Es la semana número 70 de Daniel. Es donde se cumple el juicio sobre Israel por su desobediencia en la dispensación de la ley. El arrebatamiento de la iglesia precisamente señala el comienzo de este periodo, la tribulación. Ya vimos, la profecía de Daniel son 70 semanas, semanas de años, semanas de 7 años. Y Daniel, lo hemos estado viendo, pues es la base para este estudio de los eventos. ¿Ok? Entonces, después de la crucifixión del Mesías, solo queda una semana de 7 años. Y esa semana le llaman, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje también en Mateo que se le llama la tribulación. Y esta está dividida en 2 periodos de 3,5 años. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entiendan que de acuerdo a lo que dice Daniel, el arrebatamiento de la iglesia sucede justo antes de que inicie la tribulación. Dios nos va a quitar de la escena para volver su atención otra vez sobre Israel. La iglesia no estuvo en la tierra, no figuró, no salió en la foto durante las primeras 69 semanas de la profecía. Y por lo tanto, tampoco va a estar en la última. Eso tiene que quedarle a usted claro. Si alguien le dice, no, es que todo esto que estamos pasando ya es la tribulación, está horrible, el coronavirus, Donald Trump, migración, la economía mundial, no. No es ni una probadita de lo que se va a vivir durante la tribulación. Ahora, la primera mitad de 3 años y medio de la tribulación. Los primeros 3 años y medio van a ser de paz y de seguridad. En la primera parte se trata acerca de un pacto. Habla de un pacto que va a ser un príncipe. Y este príncipe va a ser un pacto con Israel. El príncipe, de acuerdo a lo que leemos también obviamente en el libro más profético del futuro que es Apocalipsis, este príncipe es el anticristo.
Y va a establecer un pacto de paz en Medio Oriente. Ustedes saben que están del chongo todo el tiempo los israelitas con los vecinos, y eso se debe a los problemas que tuvo ahí Abraham y todo eso. Todo lo hemos venido estudiando porque todo conecta, todo tiene que ver. Entonces, van a establecer un pacto ahí entre Israel y sus enemigos. Y Pablo se refiere a este periodo también cuando él nos habla en esta carta a los tesalonicenses. Vaya por favor a buscar Primera Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Estos 3 años y medio que inician la última semana de Daniel, la semana 70, son de ascensión de un líder mundial. Y eso lo hemos visto hasta en películas, ¿no? No nos vamos a entrar ahorita en ese tema porque nos extenderíamos mucho más de lo que ya me voy a extender, pero, ¿sabe? Va a haber una ascensión, todos van a decir que va a haber paz, que va a haber seguridad, va a haber un líder mundial, se va a proponer una moneda única en todo el mundo, abusado con las marcas, porque van a decir el que no tenga esta marca, este chip, esta diadema, lo que usted quiera, el que no traiga esta marca de celular no va a poder entrar a comprar al Oxxo, no va a poder subirse al camión, no se va a poder subir al tren. Entonces, mucho ojo con las marcas porque están también dentro de la profecía. Dice en 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3 el apóstol Pablo: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, nadie se va a dar cuenta. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, hay 3 arrebatamientos en la Biblia, ya se los había mencionado. El primer arrebatamiento es el que les mencioné cuando Cristo es crucificado y entonces resucitó y se llevó consigo a los santos del Antiguo Testamento, los que estaban en el seno de Abraham. El segundo arrebatamiento es el nuestro, el que acabamos de describir, que va a suceder pronto. La primera frase consta la primera fase de este arrebatamiento tercero del que les voy a comentar, ¿sí?, es de los santos durante el periodo de la tribulación, pero este va a suceder en 2 fases. La primera fase consta de unos santos que son arrebatados después de la primera mitad, cuando se habla de seguridad y paz y que todo está bien. Y la otra parte es justo antes de la destrucción repentina, que va a suceder en la segunda mitad de la tribulación, que conocemos como la gran tribulación. Entonces, son arrebatados estos de en medio para participar del evento que se llama las bodas del Cordero. Bueno, voy a marcarles aquí otro evento en la gráfica, antes de que se me pase, porque ya se me estaba pasando. Quiero mencionar esto rápidamente, es otro evento importante. Ustedes recuerdan, de acuerdo a la estructura de las dispensaciones, que al final de cada dispensación siempre viene un juicio sobre el hombre por su desobediencia. Y hablamos que en el periodo de la gracia, en este periodo que estamos viviendo, sí hay desobediencia de parte de la iglesia, hay desobediencia de parte del hombre al no estar haciendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos, que es predicar el evangelio a toda criatura, porque ese es su propósito. Y bueno, entonces, a veces pensamos, ¡ay, qué bueno que ya nos vamos como iglesia! Sí, qué padre, pero resulta que la iglesia es llamada a juicio también. Y ese juicio se llama el tribunal de Cristo. Entonces, cuando la iglesia llega al cielo, a la presencia de Dios, por llamarlo así, vamos a ser sometidos a un juicio que se va a llamar el tribunal de Cristo. Y este juicio sí es para la iglesia. Esta primera mitad de los 3 años y medio, que son 1260 días, 42 meses de tribulación, hablamos de este tribunal de Cristo, donde las obras de los cristianos van a ser pasadas por fuego para ver qué estuvieron haciendo con lo que Dios les dio para administrar. Les repito, nosotros no vamos a pasar por la tribulación porque el Señor nos arrebatará de la tierra antes. Pero es muy importante que entiendan que este juicio, el tribunal de Cristo, no es para salvación. No es para salvación. Si usted está ya en el tribunal de Cristo es porque usted aceptó a Cristo como su Salvador y está delante de Dios para que sus obras sean pesadas delante de Él. Entonces, vamos a leer otro pasaje, por favor.
Este está en Oseas 2, del 6 al 7. Para que nos quede claro que la tribulación es para la nación de Israel y la va a castigar con el fin de restaurarlo al final, en una relación nuevamente con Dios. Ya lo tiene ahí, Oseas, si está en la Biblia, capítulo 2, del 6 al 7. Dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Esto es en la tribulación. Se seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi marido. Esto es la meta de la tribulación, restaurar al pueblo de Israel con Dios. Dice, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces, recordemos que la enseñanza de cada dispensación, cada periodo termina en fracaso y esto trae un juicio divino. Entonces, Dios viene para quitar al mayordomo de su mayordomía y llevarlo a juicio. Entonces, a nosotros, por eso nos está llevando a comparecer al tribunal de Cristo. Ahora, el tribunal de Cristo para algunos va a ser causa de alegría, pero para otros no, va a ser tristeza, porque lo que está haciendo Dios es quitar al mayordomo infiel para llevarlo a juicio. Y le voy a leer otros dos pasajes más y vamos a ir terminando. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? En Romanos 14:10, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Después, dice en 2 Corintios 5, 10 y 11, también hablando del mismo evento, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ya haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos arrebata para llevarnos al tribunal de Cristo, un juicio de nuestras obras, y que cada uno vamos a recibir conforme hayamos hecho. No la salvación, porque esa, ya hablamos de ello, es gratuita y ya la hemos adquirido. Entonces, vamos a leer ya nada más por último. Les voy a poner aquí. Es que son muchos pasajes, hermanos. Vamos a leer Colosenses 3, del 23 al 25, y vamos terminando. Vamos a hablar de lo que tiene que hacer cada cristiano en este periodo de tiempo, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, dice aquí, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que en el Señor, o que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Muy bien. El tiempo, la verdad, sí nos está terminando. Y hay mucho que decir todavía sobre este esquema. Entonces, vamos a terminar este periodo nada más de lo que es la tribulación. Y los voy a dejar con la inquietud para la próxima semana porque sí va a estar un poquito más, más largo y pues no quiero abusar tampoco de su tiempo. Entonces, solamente quiero que entiendan esta parte del tribunal de Cristo. Es el juicio que el Señor trae sobre su iglesia en la primera fase de la tribulación. Esto ya no es en la tierra, esto es en la presencia de Dios, en la eternidad con Él. Entonces, a la mitad de la tribulación encontramos este arrebatamiento a la mitad. Es durante la tribulación va a haber otro arrebatamiento. Y de acuerdo a los pasajes que vamos a ver un poquito más a detalle, si Dios quiere, la próxima semana, para que no nos quede esa laguna, se va a dar en dos fases. La primera fase es a la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque después del tribunal de Cristo viene algo muy importante. Es otro evento que va a suceder en la presencia de Dios que se llama las bodas del Cordero. Una vez que nuestras obras como creyentes hayan sido sometidas a la evaluación de Dios o a la revisión de Dios, entonces se va a llevar a cabo una boda. Recuerdan que
una de las analogías que encontramos en la Biblia respecto a la iglesia y Cristo es que la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, ¿a quién está arrebatando Cristo en este tiempo, en el arrebatamiento? A la iglesia, para llevarla a su tribunal y entonces poderse casar con ella. Entonces, ahí van a ser las bodas del Cordero en esa segunda mitad de la tribulación. ¿Y qué pasa aquí en la tierra? Bueno, pues entonces empiezan todas las cosas raras de las que ha usted oído hablar en el Apocalipsis, de los sellos, las trompetas, etcétera, y las diferentes plagas que van a caer sobre la tierra en este periodo de tiempo, van a suceder aquí en esta segunda mitad de 3,5 años, la gran tribulación. Dice, la abominación desoladora. Voy a repetir lo que dice Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, o sea, los 3,5 años, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice después en 2 Tesalonicenses 3-4, dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego sigue en Apocalipsis otros pasajes que les quiero compartir, pero todo eso es lo que va a suceder en la gran tribulación. Y bueno, les voy a dar un poquito de más información acerca de las bodas del Cordero y cómo se va a dar este evento, pero son eventos complejos por todo lo que involucran en cuanto a profecía y demás. Y nada más les voy a poner aquí otro evento más durante la tribulación, que es el último arrebatamiento, que es post-tribulación, para los que hayan todavía alcanzado a cumplir con las condiciones, que también las referiré posteriormente, durante la tribulación para poder alcanzar salvación. Sí, ¿va a haber oportunidad durante la tribulación? Sí. ¿Va a haber oportunidad de que haya gente que se salve en la tribulación? Sí. Pero las condiciones van a ser muy, muy adversas. Muy adversas. Las condiciones van a ser otras. Y va a ser muy difícil. Prácticamente tendremos que ser sacrificados para poder alcanzar salvación en ese momento, ¿no? Pero bueno. Ok, hasta aquí el día de hoy. Yo espero no haberlos confundido demasiado. Es un tema complejo, pero son eventos que tenemos que entender, tenemos que conocer y la próxima semana vamos a concluirlo para que podamos dejarle ahí y no abarcar más tiempo. Vamos a llegar a la conclusión de estas 70 semanas de Daniel. Concluyen con la segunda venida de Cristo. Son muchos eventos que están alrededor de la segunda venida de Cristo, pero que no quiero dejar de compartírselos la próxima semana. Entonces, la invitación, como cada semana que hemos tenido, es a que tú te asegures de que estás con tu boleto en la mano para poder iniciar este viaje al futuro, hacia el destino positivo, ¿verdad? Que puedas ser parte de este evento del arrebatamiento de la iglesia antes de que suceda la tribulación y que venga tanto sufrimiento y que venga el juicio sobre el pueblo de Israel y sobre los gentiles que no quisieron creer en Cristo. Acompáñame a orar y vamos a concluir ahí el día de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este precioso tiempo que nos has dado a la luz de tu palabra. Yo te pido que tú estés ayudando, Señor, a nuestro entendimiento, ayudando a nuestro corazón a asimilar estas verdades que encontramos en la Escritura y que nos hablan acerca de lo ordenado que eres, Señor, para tus eventos y todas las cosas que has planeado para nosotros. Gracias por incluirnos en este viaje, Señor, al futuro, que vamos a poder estar delante de tu presencia, gozándonos en esas bodas del Cordero, Señor, que espero podamos revisar con mis hermanos, Señor, y entender su propósito, entender su objetivo y cómo es la culminación de un tiempo de victoria para ti porque cumples tu propósito en nosotros y porque finalmente tu esposa será presentada delante de ti, Señor, para lograr esa unión de allí hasta la eternidad. Gracias, Padre, por todos los que estuvieron el día de hoy escuchando y bueno, Padre, que podamos estar
la próxima semana completando y concluyendo este tema. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias,